Cuando hablamos de los atributos de la iglesia, ya hemos hablado de los atributos de Dios y también hablamos de los atributos de la iglesia, y estos atributos tienen forma en la forma confesional en el credo niceno, donde confesamos que creemos en una santa iglesia católica y apostólica. Y obviamente, los diferentes conceptos de la naturaleza de la iglesia van a afectar dónde y cómo se manifiestan los atributos de la iglesia. Entre más objetivo y externo el concepto, más concretamente se manifiestan. Son hechos siempre realizados. Entre más subjetivo e interno el concepto, más existencialmente, o sea, experiencialmente se manifiestan y son hechos parcialmente realizados y además una meta para realizarse al nivel interpersonal. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a hablar de una. Confesamos que hay una sola iglesia. Si tenemos un concepto objetivo de la iglesia, la unidad se ve claramente en la jerarquía de la iglesia. Y los católicos romanos dicen, y es una cierta jactancia de ellos y un argumento a favor de su iglesia, es decir, nosotros somos estructuralmente unidos. Y nosotros tenemos una cabeza que es el Papa y somos parte de esa jerarquía. Y es cierto. Entonces, la unidad de la iglesia ya existe en la jerarquía. El concepto más subjetivo, la unidad se ve en la fe y la experiencia comunes de los creyentes. ¿Se acuerdan del corito, somos uno en el espíritu y uno en el amor? ¿No? Creo que de los 70s, algo así. No voy a cantarles porque no quiero correrles de aquí ni espantarles. Pero un corito que decía, somos uno en el espíritu y uno en el amor. ¿Y qué están enfatizando? Nuestra experiencia es común. Ahora, el concepto confesional, ¿dónde se ve la unidad de la iglesia? Se ve en la confesión de la misma fe, la profesión de la misma fe. Entonces, no es completamente subjetivo, ni completamente objetivo, más bien es la confesión, que es nuestra experiencia, pero de la misma fe, de la misma doctrina. Una, santa. ¿Cuál es la santidad de la iglesia? ¿Dónde se ve en las iglesias que tienen una identidad objetiva? Pues se ve en las actividades oficiales de la iglesia. Entonces la jerarquía hace sus cosas y ahí es la santidad, está realizada. Concepto subjetivo, la santidad se ve en las vidas de los miembros, la vida santa de los miembros. Y el concepto confesional, la santidad se ve en la identidad de la iglesia como la comunidad de los santos y en las vidas santas. Entonces, sí, hay una identidad como comunidad de los apartados, los santos. Existe aparte de cómo estamos viviendo nuestras vidas, pero también enfatizamos, como las iglesias subjetivas, que nuestras vidas deben ir de acuerdo con la santidad que profesamos ser. Cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia, pues en la iglesia católica, pues está muy fácil, ¿no? Catolicidad significa ¿qué? Significa universalidad. Y escuché recientemente de un miembro de Cruzada Estudiantil, ahora simplemente dice CRU, el ministerio CRU, que es un ministerio muy evangélico, son los que publican y distribuyen la película Jesús. Y escuché recientemente de uno de sus oficiales o funcionarios que él ya ha ido con la Iglesia Católica.
Y su explicación fue, pues como viajo en todo el mundo para distribuir la película Jesús, a donde vaya en todo el mundo, ahí está la Iglesia Católica Romana. Entonces es una iglesia universal y es una sola en todo el mundo, y ahí vemos su universalidad. A donde vaya, ahí está. Concepto subjetivo. La catolicidad se ve en la extensión de la fe cristiana a todos los pueblos. No es que tenga la misma manifestación, pero ahí está en todo el mundo. Pero no podemos como verla fácilmente, pero ahí está en diferentes estructuras. Entonces el concepto es que la fe y la experiencia de creer en Cristo ahí va difundiéndose en todo el mundo. Luego, vamos a usar un ejemplo de un concepto confesional de catolicidad en Confesión de Fe de Westminster 25, párrafo 1 y 2. Dice: la Iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, la cabeza de la Iglesia, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, este concepto es, vamos a hablar de la Iglesia visible, invisible, pero aquí vemos esta distinción. Dice que la Iglesia católica es invisible, o sea, no está hablando de una estructura. Está hablando de que es universal porque se compone de todos los verdaderos creyentes en todo el tiempo, en todas partes del mundo. Pero no es visible, no podemos ir y tocar la puerta de esa iglesia, ¿no? Porque abarca todos los siglos, abarca todos los países. Entonces dice que todos los elegidos son parte de esa iglesia. Pero luego dice, la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, y en paréntesis dice, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Interesante, porque esta idea de no hay posibilidad ordinaria fuera de la iglesia es un concepto que se repite en el catolicismo romano, pero aquí con una aclaración dice posibilidad ordinaria. O sea, hay posibilidad, como el ladrón en la cruz al lado de Cristo, nunca fue bautizado, pero él confesó. Pero pueden ver aquí que el primer párrafo es bastante subjetivo, o sea, no se ve la iglesia, dice que es invisible, es un concepto. Y luego en el párrafo 2 dice, pero no solo eso, pero también se compone de los que profesan la misma fe en Cristo. Entonces está enfatizando que es confesional, es lo que nos une. Entonces está hablando de qué es la catolicidad. Y aquí tienen un concepto mixto entre objetivo y subjetivo. Y luego, apostólica, entonces una, santa, católica y apostólica, 4 atributos de la iglesia. Apostólica, concepto objetivo, pues ya hablamos de la sucesión apostólica, entonces ya está. Entonces, ¿qué es una iglesia apostólica? Es una iglesia descendida en linaje directo de los apóstoles. Concepto subjetivo, la apostolicidad se ve en repetir las experiencias de la iglesia apostólica. Es decir, vamos a tener las mismas experiencias que ellos tuvieron, no sé, echar fuera demonios, hablar en lenguas, hacer milagros, sanaciones, tener una experiencia, vender las propiedades, compartirlas, tener la misma
experiencia que tuvieron los apóstoles y sus iglesias originales. Y luego el concepto confesional, la apostolicidad, se ve en el mantenimiento de la doctrina apostólica. Entonces, para nosotros, protestantes confesionales, decimos, ¿qué es una iglesia apostólica? Pues una iglesia apostólica es una iglesia que cree lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, podemos ver aquí, pues, la importancia del concepto de la iglesia para la realización de estos atributos. Ejemplo, pensemos en santidad. Si tenemos un concepto objetivo de la santidad ya existe. La iglesia es santa. Entonces, pues, ¿qué motivación tenemos para buscar la santidad en nuestras vidas? O, si somos completamente subjetivos, la santidad de la iglesia se ve en mi vida, en mi santa vida. ¿Qué motivación tengo para santificar el cuerpo de Cristo y buscar su pureza? Pues soy completamente objetivo, mi vida no importa, cómo vivo mi vida porque la iglesia ya es santa. O si pues, la cuestión de santidad simplemente es mi experiencia, mi práctica de santidad, entonces, ¿qué me importa pues la iglesia y cómo se comporta la iglesia? No sé si este ejemplo sea claro, pero el concepto de la iglesia tiene mucho impacto en cómo pensamos y buscamos unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. Por ejemplo, otra vez, si mi iglesia es apostólica porque descendió de los apóstoles, históricamente, entonces puedo enseñar lo que sea, pero mi iglesia sigue siendo apostólica. ¿Encuentran peligroso eso? Sí, ¿no? Sí. Igual, si mi iglesia es apostólica porque tenemos ciertas manifestaciones que encontramos en el libro de los Hechos, pues puede ser una postura peligrosa también, porque otra vez, ¿qué estamos enseñando? Pues no importa tanto lo que estamos enseñando si estamos teniendo la experiencia apostólica. Entonces ahí esta distinción es muy importante. La mayoría, podría decir yo, de los evangélicos y protestantes luchamos mucho con esta cuestión de la unidad. Porque cuando hablamos de la unidad, como no tenemos unidad estructural, decimos, no importa. Nosotros vamos a llevarnos bien con nuestros hermanos. Vamos a tener una experiencia de ser cristianos. Pero nosotros muchas veces no luchamos para buscar una unidad a nivel de organización. Entonces podemos simplemente decir, no importa, y refugiarnos en subjetividad. Entonces está claro porque estos conceptos tienen sus realizaciones en la vida de la iglesia. Si mi iglesia ya es santa por definición, pues, ¿para qué buscar la santidad? ¿No? Es un por ejemplo. Y no digo que no haya problema con confesión también. Si solamente enfatizamos doctrina y no pensamos en vida ni en estructura, pues también puede ser un peligro. Puedo confesar, pie de la letra, la buena doctrina. Y ahí se ve la verdadera iglesia. Pero si ignoro la vida, ignoro la estructura que me permite relacionarme con otros hermanos, también puede ser un peligro. Obviamente estoy abogando a favor de una postura confesional, pero tenemos que reconocer que la estructura tiene su importancia y la experiencia también tiene su importancia. ¿Okay? Pero sin la confesión de la verdad, pues no tenemos nada.
Bien, y Pedro encontró eso, ¿no? Cuando reprendió a Jesús. Vamos a hablar de esta cuestión de la visibilidad, invisibilidad de la iglesia. Visibilidad, invisibilidad, o sea, visibilidad se ve, invisibilidad no se ve, porque encontramos esta distinción aquí en el capítulo 25 de la Confesión de Fe de Westminster. Estuve comiendo con un amigo y él me dijo, yo creo que muchas veces tenemos ceguera. Cuando vivimos en un mundo, vivimos en una comunidad y podemos ser ciegos y necesitamos que alguien de fuera venga y nos diga, nos revele que no estamos viendo. Y él dijo, simplemente pensando, ¿qué será? ¿Qué serán los puntos de ceguera de nosotros, los protestantes confesionales, los evangélicos, hoy en día en el sur de Florida, en los Estados Unidos? Yo me atreví a opinar, porque soy de alguna forma un extranjero. Crecí aquí, pero luego me fui muy joven y acabo de regresar hace como 3 años. Entonces yo dije que los puntos, no se dice de ceguera, pero por lo menos débiles de la iglesia como la he observado, tiene que ver con la eclesiología y tiene que ver con la santificación. Pero llegaremos a la santificación en neumatología, estamos en la eclesiología. Y él dijo, ¿qué quieres decir con eso? Dije, pues, nosotros hemos caído en un concepto de lo que he visto. Nos hemos refugiado en un concepto muy subjetivo de lo que es la iglesia. Y hemos despreciado la cuestión de la estructura de la iglesia. Y la postura nos permite evitar muchos compromisos los unos con los otros, como hermanos en Cristo. Porque podemos refugiarnos en, yo pertenezco a la iglesia invisible, es decir, todos los que confiesan a Cristo. Entonces, yo no necesito participar, comprometerme a un cuerpo local, porque ya soy miembro de la iglesia invisible de Cristo. Y esta postura es muy occidental, es muy quizás norteamericana, pero hemos exportado esta idea a muchas partes. Y se basa en este concepto que la misma confesión menciona de la iglesia invisible. La iglesia invisible. Y la idea de la iglesia invisible originalmente aquí es que no podemos nosotros ver quiénes son los elegidos, pero Dios sí. Y no podemos ver a los cristianos del siglo pasado ni del siglo que viene. Hasta ahí está bien. Entonces hay una comunidad de los verdaderos creyentes en todas las edades y todas las partes que pertenecen a Cristo y su iglesia, de acuerdo. Pero lo hemos tomado a un nivel pues un extremo en el cual podemos ignorar la manifestación visible, audible, palpable de la iglesia local. Y lo he encontrado aquí en mi experiencia en tratar de plantar una iglesia aquí. Y al encontrar resistencia a la idea de que los creyentes deben comprometerse con una manifestación visible local de la iglesia de Cristo. Entonces, lo que es un concepto útil para hablar de la iglesia universal en todas las edades, lo hemos convertido en un refugio para no tener que comprometernos. Es lo que observo.
Y la iglesia presbiteriana con nuestra confesión de fe, aunque utiliza este concepto de la iglesia invisible, la utiliza voy a seguir leyendo en el 25, la utiliza para reconocer que a veces las iglesias son más o menos puras, hablando de manifestaciones locales. Párrafo 3 dice, a esta iglesia católica iglesia católica visible ha dado Cristo el ministerio, los oráculos y los sacramentos de Dios para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo. Entonces aquí tenemos algo objetivo. Dice que la iglesia tiene el ministerio, los oráculos, hablando de la palabra de Dios, los sacramentos, y estos son los medios que son entregados no a una iglesia invisible, sino a la iglesia que nosotros podemos ver y oír y palpar. Y dice que tiene el ministerio de reunir y perfeccionar a los santos. Esto quiere decir evangelizar y discipular. Es lenguaje antiguo, pero reunir es evangelizar y perfeccionar es discipular hasta el fin del mundo, y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes para ello. Luego dice, esta iglesia católica ha sido más visible en unos tiempos que en otros, y las iglesias específicas son parte de ella, son más puras o menos puras, de acuerdo como se enseñe y se abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que las manifestaciones locales o las denominaciones son más o menos puras. Y dice que a veces, pues como en épocas de la iglesia medieval, la iglesia era muy corrupta y su doctrina era muy lejos de la doctrina bíblica. Entonces, la iglesia existía, pero la iglesia que podríamos observar era muy deteriorada. Por eso tuvo que pasar la reforma protestante y luego hubo una reforma católica que siguió. Pero ¿cuál es la medida de una iglesia pura? Pues la medida es la doctrina y también la administración de los sacramentos y el culto público, si van de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Y luego dice, las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Está diciendo algo muy fuerte aquí, pero podríamos imaginar una iglesia que objetivamente ha descendido de la iglesia cristiana, pero ha negado el evangelio y está viviendo vidas pésimas. Entonces, ¿es una iglesia? Pues tendríamos que decir, de acuerdo a eso, que no. Y utiliza un concepto que viene de Apocalipsis, de sinagoga de Satanás. Aunque tenga la estructura histórica, si no confiesa el evangelio ni vive como una iglesia cristiana, pues ya no es iglesia cristiana. Entonces no puede refugiarse en su objetividad. Tampoco debemos nosotros refugiarnos en nuestra subjetividad para evitar el compromiso con la iglesia. Y luego dice en el párrafo 6, dice, no hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo, ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella. Entonces esto es obviamente polémica aquí contra la iglesia católica, y aquí la afirmación de que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Bien, yo creo que hasta ahí
vamos a tomar un descanso, pero déjeme concluir con esta idea. Podemos confesar una iglesia santa, una santa iglesia católica y apostólica que existe, pero también podemos concebir de todos estos como metas para la iglesia, porque no están realizados completamente. Podemos buscar, somos una iglesia, unidos, sí, pero buscando más unión. Somos una iglesia santa, apartada, viviendo vida santa, sí, pero nos hace mucha falta buscar más santidad. Podemos decir que somos una iglesia universal, católica, pero no hemos llegado a todos los pueblos del mundo, hasta los confines del mundo. Entonces tenemos que seguir extendiendo las fronteras para que seamos de veras una iglesia universal en todo el mundo. Y podemos confesar que somos una iglesia apostólica porque confesamos la doctrina apostólica, pero siempre hay errores, siempre hay desviaciones y siempre tenemos que estar regresando a la doctrina, a la enseñanza apostólica para perfeccionar lo que afirmamos y lo que creemos. Entonces son atributos y al mismo tiempo son metas y aspiraciones de la iglesia. Regresemos después de un breve descanso para hablar del gobierno de la iglesia.